Bienvenidos a este documental especial sobre el origen y desarrollo del conflicto entre Israel y Palestina. Una historia antigua y compleja que sigue teniendo un impacto profundo en millones de vidas. Aquí no solo contarás fechas y hechos, sino que descubrirás las raíces religiosas, las decisiones políticas, los eventos que marcaron la historia y las personas que viven día a día en esta realidad. Prepárate para un viaje que te sorprenderá y expanderá tu mente. Sean todos bienvenidos a Roca Docs, documentales con base y estilo libre. En los meses previos de junio de 1967, la tensión aumentaba. Egipto movilizaba tropas en la península del Sinaí, cerró el estrecho de Tirán, bloqueando el acceso marítimo a Israel. Israel se sentía amenazado, los países vecinos también. Los rumores de conflicto eran inevitables. El 5 de junio, Israel lanzó un ataque sorpresa. En pocas horas, destruyó la mayoría de la fuerza aérea egipcia en tierra. Siguieron combates en tierra, aire y mar. Sin embargo, en solo 6 días, Israel conquistó la península del Sinaí, los altos de Golán desde Siria, Cisjordania y Jerusalén Este desde Jordania, la Franja de Gaza de Egipto, una victoria militar rápida y contundente. Con esta guerra, Israel triplicó el territorio bajo su control, pero también comenzó una nueva etapa, la ocupación. Los palestinos que vivían en Cisjordania y Gaza quedaron bajo control israelí. Esto generó nuevas tensiones, nuevos conflictos y un nuevo capítulo en la historia. La comunidad internacional reaccionó con preocupación. Las Naciones Unidas aprobaron la resolución 242, que pedía retirada israelí de los territorios ocupados a cambio de paz y reconocimiento. Pero el camino sería largo y complicado. Las posiciones se endurecieron y surgieron movimientos de resistencia y confrontación. Esta guerra cambió no solo el mapa, sino la esencia misma del conflicto. Ya no se trataba solo de un estado nuevo enfrentando vecinos, ahora era una lucha con ocupación militar, con millones de palestinos viviendo bajo control extranjero. Se incrementó la presión internacional y el conflicto empezó a tener influencia global. Después de la guerra de 1967, el paisaje de Medio Oriente se transformó profundamente. Nuevas comunidades surgieron, nuevas voces se levantaron, y entre el conflicto apareció una tenue luz de esperanza. Tras la guerra, miles de israelíes comenzaron a establecerse en territorios como Cisjordania y Gaza. Esas comunidades, conocidas como asentamientos, crecieron con el apoyo del gobierno israelí. Para algunos, era un derecho histórico y una necesidad de seguridad. Para otros, una fuente de conflicto y división. Estas acciones provocaron debates, tensiones y reclamos internacionales. A finales de 1987, la situación llegó a un punto crítico. En Cisjordania y Gaza, la población palestina inició un movimiento de protesta masiva conocida como la Primera Intifada, que significa levantamiento o sacudida. Fue una expresión de frustración, demanda de derechos y deseo de autonomía. La Intifada no solo involucró manifestaciones pacíficas, sino también enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Este levantamiento atrajo la atención mundial y puso en evidencia la realidad en los territorios ocupados. El impacto de la Intifada llevó a un cambio inesperado. En 1993, Israel y la Organización para la Liberación Palestina firmaron los acuerdos de Oslo, un intento histórico de poner fin al conflicto. Por primera vez, se reconocieron mutuamente y acordaron un proceso para establecer un gobierno palestino autónomo. Sin embargo, muchas cuestiones quedaron pendientes, como el estatus de Israel, los asentamientos, los refugiados. Aunque fue un paso importante, la paz seguía siendo un sueño difícil de alcanzar. Los años siguientes mostraron tanto avances como retrocesos. La esperanza de una convivencia pacífica crecía, pero también lo hacía la desconfianza.
las voces de diálogo se enfrentaban a las de la resistencia y la violencia. La comunidad internacional observaba con atención, deseando que la historia cambie para bien. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, los esperanzas de paz enfrentaron uno de sus mayores desafíos. El estallido de la Segunda Intifada marcó un periodo de violencia y confrontación que afectó profundamente a toda la región. En septiembre del año 2000, tras años de negociaciones y esperanzas, una visita política en Jerusalén provocó un estallido de protestas y enfrentamientos. La Segunda Intifada fue un levantamiento más violento y prolongado que el primero. Se extendió por varios años y causó un impacto duradero en la vida de israelíes y palestinos. Las consecuencias fueron dolorosas para ambas partes. En respuesta a la violencia, Israel implementó medidas de seguridad estrictas. Construyó barreras físicas, conocidas como muros de separación, para proteger a su población. Estas acciones generaron controversia internacional. Para algunos eran necesarias para la seguridad, para otros un símbolo de división y sufrimiento. El conflicto afectó a millones, la economía se vio dañada, las oportunidades de diálogo se redujeron y la confianza entre ambas partes disminuyó. Pero también surgieron voces que insistían en la búsqueda de soluciones pacíficas, diálogo y reconciliación. En este periodo, la comunidad internacional mantuvo un papel activo, ofreciendo mediación y ayuda humanitaria. Acuerdos parciales, presiones diplomáticas y esfuerzos de organizaciones mundiales intentaron contener la crisis, aunque con resultados limitados. En la actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo una de las cuestiones más complejas y delicadas del mundo. Aunque han pasado décadas desde sus inicios, las raíces históricas siguen presentes y las heridas aún no se han cerrado. Pero hoy, nuevas voces y nuevas generaciones buscan caminos para construir un futuro diferente. Los asentamientos continúan creciendo en Cisjordania y la situación en Gaza permanece difícil. Las condiciones de vida, la movilidad y el acceso a servicios básicos son temas que afectan a millones. Al mismo tiempo, la política regional y global influye directamente en el desarrollo del conflicto. Cada sesión, cada movimiento tiene un impacto en la vida cotidiana de personas comunes y corrientes. Las nuevas generaciones, tanto israelíes como palestinas, crecen en medio de esta realidad compleja. Algunos optan por la resistencia pacífica, otros por el diálogo y el activismo. El camino es largo y lleno de obstáculos, pero la historia nos recuerda que siempre hay espacio para el cambio. Somos Roca Docs, con base firme, estilo libre.